Hola a todos, yo soy Karen, soy estudiante en la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la poderosísima UDG y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como ya leyeron en el título de aquí abajo, hoy vamos a hablar sobre el nuevo plan de estudios que tiene la UDG en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, mejor conocido como el CUCBA. Vuelvo a decir y aclarar, como lo dije en mi primer video, que por cierto, si no lo han visto, por aquí les dejo el link para que vayan a verlo y me dejen un like. Esto es dentro de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia y va todo desde mi punto de vista. Los pros y los contras que he visto durante este nuevo plan. Primero que nada hay que aclarar que siguen siendo los 5 años que son como en el plan viejo. Ahora nos metieron 8 semestres de materias para los créditos, un semestre de rotativo clínico médico y un semestre de prácticas profesionales, para que sean en total los 10 semestres que vienen siendo 5 años de la carrera. Bueno, pues yo ingresé en el calendario 18B. Es la primera generación que va a salir con el nuevo plan de estudios, es decir que literal fuimos los conejillos de indias de la UDG. Desde un inicio se nos asignaron grupos o salones que fue el A y el B, y estos se dividían en otros mismos grupos, como lo era el A1, A2, A3, B1, B2 y B3. Yo voy en el B2. Y aquí viene lo raro o lo nuevo, por así decirlo, del nuevo plan. Yo no agendé mis materias desde un inicio, es decir que desde los cursos de inducción se nos dio una hojita en la que venía por semestre las materias que íbamos a ir llevando. Entonces en el primer semestre se nos entregó un horario y pues ahora sí que nada más fue seguirlo. En los siguientes semestres nos están dando los NRC, que es el numerito para nada más meterlo al CIAO y poder agendar y que salgan ya nuestro horario como tal. Pero nosotros tampoco los seleccionamos, ese nos lo da el sistema. Esto es en todos los semestres. Esto para mí es un pro, ya que no tenemos que estarnos preocupando de que si alcanzamos lugar o no en la materia que nosotros queremos o con el profesor. Y aparte siempre mi horario fue en la mañana, tampoco me preocupaba si mis horarios iban a estar muy alternados, siempre fueron de corridito. Y por muy tarde se acababan a las 4 o 5 de la tarde. Desde las 7 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde. Entonces para mí es una ventaja de este nuevo plan de estudios. Otro pro es de que para mí tuvo más orden el que nos hayan asignado el sistema como tal las materias, porque ya venía las materias básicas para ir empezando y conforme a esas ir de la mano con los siguientes semestres. Entonces a mi gusto tuvieron un buen orden. Por ejemplo, el primer semestre llevé las materias de anatomía veterinaria, clínica médica veterinaria 1, histología veterinaria, manejo de la salud y bienestar animal 1 y metodología de la investigación. Y ya con eso sucesivamente nos iban agregando las materias. Uno de los contras es de que no podíamos agendar la materia que nosotros quisiéramos con el profesor. Es decir, si nos empezábamos a enterar de que un profesor era muy bueno en anatomía, otro profesor era muy bueno enseñando bioquímica, pero nosotros no los podíamos escoger, o inclusive nos aparecía en nuestro CIAO que esa materia nos iba a dar un profesor que a mi gusto no sé, era muy bueno, que lo quería para esa asignatura, pero al momento de comenzar las clases el profesor no era el que nos había tocado o aparecía ahí, entonces nos cambiaban otros. Creo que en esta generación entraron varios profesores nuevos, entonces que también está padre porque pues a ellos también les dieron una oportunidad, son recién titulados o son nuevos en la UDG. Y también está padre pues irlos conociendo más que nada, entonces a ellos también les dieron esa oportunidad, pero es uno de los contras de que pues este profesor tiene una fama de que es muy barco y como que uy, pues me dio esta materia y no aprendí mucho de una de las materias más básicas. No podemos llevar materias optativas del plan viejo o de otras carreras como de biología, agronomía, ciencias de los alimentos. Solamente tienen que ser de las que están asignadas a nuestro nuevo plan de estudios y aparte ya cambiaron los nombres. Antes era como virología, bacteriología, parasitología y ahora solamente se llama infectología 1 y 2. Entonces sí nos saturan como en ese sentido de estar viendo todos los microorganismos en una sola materia, aunque hay dos, los llevamos uno en un semestre y otro en otro semestre, pero aún así es muy pesado que verlo por separado.
he tenido conocidos de semestres más abajos que yo que ya cambió la modalidad, pero a mí me tocó. Se nos asignó un equipo en primer semestre al azar. Eso los profesores de la materia de metodología e investigación los escogieron, bueno, pues porque no nos conocíamos y podían tener un orden en los equipos. Entonces ellos nos asignaron el número de equipos, nuestros compañeros, e inclusive también nos seleccionaron el tema del que íbamos a trabajar el proyecto, que era la patología y la especie en la que íbamos a trabajar. Que por cierto, con mi equipo yo me la llevé bien, o sea, al parecer sí nos pudimos coordinar al momento de trabajar. Este proyecto era como una tesina, por así decirlo, ya que teníamos que entregar un escrito. Tenía que contener el índice, introducción, marco teórico, desarrollo, discusión, conclusión, bibliografías o referencias bien citadas, y lo teníamos que entregar a nuestro tutor de proyecto. En este caso creo que fue mi maestra de metodología de la investigación. Una vez que ella nos aprobaba mediante rúbricas el proyecto, teníamos que realizar un cartel como tipo una infografía para poder exponerlo. Lo íbamos a exponer frente a 2 o 3 maestros que eran como los jueces, por así decirlo, y ellos nos iban a dar una calificación. La calificación completa, tanto del escrito como del cartel, valía el 60% de la calificación. Y el otro 40% de la calificación ya era individual entre los maestros. Quiere decir que ya nos contaban cada quien los exámenes, las participaciones, las asistencias, ya sea prácticas de campo, prácticas de laboratorio. Para mí esto del proyecto semestral es un pro en la parte de que, aunque al principio haya sido difícil el realizar el proyecto, poderme adaptar o complementarme con un nuevo equipo, con nuevas personas que pues no conocía, me di cuenta de que si realmente le echas ganas al proyecto, si realmente le dedicas y todos trabajan por par, puedes obtener un buen proyecto y obtener una buena calificación. Entonces sí valía la pena que le echaras ganas al proyecto si era que realmente valía más porcentaje. También que al principio le hayan dado el mismo porcentaje todos los maestros. Valieron que el 60% iba a valer el proyecto. Entonces, si pasaste el proyecto, lo pasaste los 60 con todos los profesores. Pero después se volvió un punto en contra porque como valía el 60%, si reprobabas el proyecto, reprobabas todo el semestre. Porque, repito, como era el mismo porcentaje para todas las materias, pues no lo ibas a pasar en ninguna materia, por lo que tenías que repetir todo el semestre. Después de tercer o cuarto semestre, no lo recuerdo muy bien, nos separaron el proyecto por materias, es decir, no sé, tenemos que hacer un proyecto para clínica de aves en cautiverio, otro proyecto para cirugía y así. Después se volvió un poco más pesado porque si cada uno de ellos valía el 60%, pero no estabas trabajando con el mismo proyecto, ya estabas trabajando e investigando ya no solamente de la misma especie ni de la misma patología, ya eran más cosas. Entonces ahí sí se complicó y eso yo lo vi como un contra. Por ejemplo, en séptimo semestre, en la materia de diseño de instalaciones pecuarias, tuvimos que entregar un escrito que llevara lo que ya les mencioné, y más aparte teníamos que realizar una maqueta de una UPP de las instalaciones adecuadamente que debía de llevar. En nuestro caso creo que fue de porcinos. Entonces tuvimos que realizar una maqueta en la que tenía que llevar todo lo que vimos durante el semestre y así después teníamos que exponerlo o realizar un video, algo así. No recuerdo muy bien porque para entonces ya era pandemia, pero ese proyecto, esa maqueta, ese video solamente era para la materia de diseño de instalaciones pecuarias, más aparte todas las materias que llevábamos y eran otros proyectos similares. Entonces sí se hace un poco más complicado en ese sentido. Como ya los mencioné, nos dividían en grupos. Los del A tenían su salón de plenarias y los del B teníamos nuestro salón de plenarias. Y estábamos todos juntos, el B1, B2 y B3 en una misma... Era como un salón audiovisual, por así decirlo, como si fueran salones de cine, no tan oscuros obviamente, pero los asientos eran similares, los lugares eran similares. Pues era de que ibas entrando y tenían escalones por fila y al centro estaba el ponente, estaba con el proyector y estaba la pantalla en donde se iba a proyectar pues la presentación. Entonces estos eran los salones de plenarias. Los pros:
es de que, por ejemplo, si el grupo del B1 tenía su profesor, yo tenía mi profesor y los del B3 tenían su profesor. Entre ellos, entre los profesores, se organizaban qué clase iba a dar cada uno. Una clase la daba uno de los profesores, el otro uno del otro grupo y así sucesivamente. Estaba padre porque si no me gustaba cómo exponía o hablaba sobre un tema mi profesor, el otro lo hacía como un poco más interactiva la clase o la plenaria. Otro punto en pro es de que a veces los mismos profesores llevaban a sus colegas o amigos que también estaban dentro de la rama de medicina veterinaria y ellos nos daban algunas clases extra o inclusive que eran más expertos en el tema y ellos nos llevaban casos clínicos y así, entonces eso hacía más padre y más interactiva la clase. Recuerdo una clase que nos dio Luis de León de oftalmología, en la clase de clínica médica, Alberto Martín Cordero, que es dermatólogo. Entonces mi clase no estaba registrado en el CIAU que ellos iban a ser mis maestros, sin embargo fueron ponentes invitados, entonces eso fue un plus muy padre que le dieron a las plenarias, pero eso es organización de los mismos profesores. Otro punto en pro es de que solo la teoría era la que era en las plenarias, toda la teoría era cuando estábamos juntos los tres grupos. Ya cuando eran las prácticas, ya cada quien se iba con su respectivo maestro y el maestro ya organizaba sus propias prácticas. Hay veces que no nos tocaba ir a las mismas prácticas a los del grupo del B1 o del B2 o así, entonces eso también ya era organización del maestro y eso también lo hacía muy padre, de que no era que todos teníamos que ir a la práctica, todos estábamos amontonados en un laboratorio o así, no, eso sí éramos como los 40 alumnos más o menos de cada grupo. Los puntos en contra es de que al principio, como creo yo en todas las carreras, son varios alumnos los que entran, entonces de primer ingreso sí solemos ser varios. Creo que éramos como 40 personas por grupo, entonces éramos 3 en las plenarias, entonces eran 120 personas en una aula de plenarias. Sí éramos bastante, por lo que tener clases ya en la tarde, 2, 3, 4, les digo, por muy tarde creo que fueron a las 5 de la tarde y no servía el aire acondicionado y era estar en el calor porque no había ventanas, era solamente la puertita de ingreso, entonces sí era un poco sofocante el estar ahí, pero más que nada de lo del calor o el frío era mantener calladas a 120 personas, guardaran silencio y que los profesores tuvieran el control de cada uno de ellos para poder escuchar al ponente que estaba enfrente hablando, que a veces se le asignaba micrófono, a veces no, a veces él tenía que gritar, a veces se apagaba por la batería del micrófono, entonces sí era muy difícil a veces escuchar, sobre todo al principio que varios era como que queríamos estar hasta adelante para escuchar y después como que nos valió, bueno, mira, como que me empezaba a desvacer, pero después nos empezaron a acomodar. Ya teníamos nuestro lugar, nuestro lado, nuestras filas, por así decirlo, los del B1, los del B2 y los del B3, que casi siempre los del B3 les tocaba hasta atrás, en ambas filas, si mal no lo recuerdo, que se les dificultaba más al escuchar y el estar callando a los demás compañeros para que guardaran silencio. Ese para mí era un gran contra. Otro punto en contra es de que cuando mis clases eran a las 7 de la mañana, pues me solía quedar dormidas durante la clase porque, pues como les digo que era una tipo videoaula, pues los asientos estaban bien cómodos, entonces eran como plegables del asiento, eran acolchonaditos como tipo cine tal cual, entonces pues era llegar y pues con sueño y todos, con el frío porque hacía muchísimo frío, pues como que te acurrucabas y luego apagaban las luces para que se alcanzara a ver el proyector y pues te empezabas a dormir. Bueno, yo por lo mucho que quisiera poner atención me ganaba mucho el sueño. Eran puras presentaciones, no había un pizarrón como tal en el que el profesor pudiera anotar a su forma o dibujar a su manera, y a veces era bien tedioso o inclusive me enojaba de que solamente, o sea, iba a clases de las 7 de la mañana para que el profesor simplemente leyera lo que ya estaba proyectado y era como de que pues no, o sea, todos sabemos eso de que es muy fastidioso cuando el profesor solamente se pone a leer las presentaciones. No todos, obviamente también tenían unos profesores que hacían como muy interactiva la clase o no estaban leyendo, realmente estaban platicando, preguntándonos y todo.
Entonces, que eran como un poco más estrictos en ese sentido de que no se duerman porque nos estaban dando cuenta de que nos estábamos quedando dormidos por el mismo motivo. Otro punto en contra es el área que tenemos para escribir, hacer nuestros apuntes durante las plenarias. Era como una paletita de butaca que era así como plegable, no sé cómo decirle. Solamente es más, creo que era más chiquita que la de una butaca. Yo soy mucho de poner libros que saqué de la biblioteca, mis cuadernos, mis plumones, mi bolsita. Entonces, obviamente eso no me cabía en la paleta. Y al fin de cuentas como que me daba flojera o no alcanzaba a apuntar. Por lo mismo que les digo que los profesores pasaban las presentaciones y a veces era muy rápido. Prefería tomarles foto. Y decía, ya que llegue a la casa, pues lo paso a mi libreta o hago el apunte bonito, cosa que ya no hacía o que inclusive se me perdían las fotos. Pues no tienes como esa área de espacio cómoda para hacer tus apuntes. Bueno, esto fue en sí como hasta tercer semestre, que eran las plenarias. Para cuarto semestre sí se nos asignaban salones individuales. Empezaron a poner cada quien a nuestros maestros como era y en los salones que les asignaban a los profesores. Ya no era que estuviéramos todos los salones juntos. Y así ha sido hasta la fecha. He tenido mis profesores, bueno, aparte por todo esto que pasó de pandemia y eso, no fue como mucha presencialidad, obviamente, fueron 2 años así. El semestre pasado, que fue mitad en línea, mitad presencial, y siguió con el mismo sistema, de que mis profesores ya les buscaban que les asignaran un salón y ahí nos veíamos solo nosotros los del B2. En sexto semestre llevé el rotativo clínico médico, pero ese les voy a hablar en un próximo video, entonces estén al pendiente cuando lo suba. Y no me di cuenta en qué momento se paró la grabación, pero rapidito, el servicio social sigue siendo lo mismo, siguen siendo 480 horas y a partir del 2018, que fue en el calendario que yo entré, ya no se hace la campaña de vacunación antirrábica. En el método de titulación siguen siendo los 3 principales, que es excelencia académica, titulación por promedio y la tesis. Igual aquí en la cajita de descripción les dejaré el link para que vayan y lo chequen. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado y si es así, déjenme un like. También no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les recuerde cada que yo subo un nuevo video. Por aquí abajito les dejaré mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye.